Es necesario y considero importante analizar a aquellos autores que de alguna forma sentaron algunas bases y fueron inspiración para muchos filósofos y sociólogos, aportando con sus obras análisis a las sociedades y en épocas en las que habitaron desde cada uno de sus contextos. En el caso de los protosociólogos, nos remontamos a la antigua Grecia, a pensadores como Aristóteles, al afirmar el carácter social del hombre y su dependencia a la sociedad en su perspectiva filosófica. A Platón, con sus comparaciones entre la naturaleza del hombre y el Estado en búsqueda de la armonía en su obra La República, y a Heródoto, quien fue el primer historiador al describir las sociedades y los pueblos de su época. Posteriormente, en la Edad Media, tenemos algunos teólogos como San Agustín, en sus reflexiones acerca del avance de la humanidad, Tomás de Aquino al interpretar a Aristóteles y a Marsilio de Padua al estudiar las comunidades en búsqueda de un orden para la convivencia, así como considerar el gran aporte de Haldun con su interpretación de conceptos, cohesión social y conflicto social. En el Renacimiento, Nicolás de Maquiavelo estudia el constante conflicto político en la lucha entre el gobierno y pueblo y define el concepto de reestructuración social. En 1715 se considera como el inicio de la Ilustración. Surgieron cambios sociales y culturales sacando a la humanidad del oscurantismo al que estuvo sometido durante siglos, dándole lugar al estudio y la ciencia para el desarrollo y avance del ser humano. Florecen pensadores precursores de la sociología, partiendo desde Charles Lowes, barón de Montesquieu, cuyo objetivo era hacer comprensible la historia mediante el estudio de las causas que derivan o explican a los hechos aparentemente accidentales. En realidad regidas por las leyes para cada sociedad en su diversidad y pluralidad, tratando de organizarla en diferentes tipos y conceptos, como lo hizo con su teoría política, definiendo los tres tipos de gobierno según sus sentimientos políticos, su extensión y su clasificación dialéctica. Arroseau fue uno de los primeros en analizar los cambios sociales con el surgimiento del orden político, desde la sociedad civil en su obra El contrato social, convirtiéndose en un gran referente e influencia para la Revolución Francesa y convirtiéndose junto a Montesquieu en los precursores de la sociología francesa. Los inicios de la sociología británica están encuadrados entre la economía política y la evolución social. Adam Smith figura como gran influencia tanto para los economistas como para los sociólogos, con su idea de la mano invisible que modela el mercado de trabajo y de bienes. Ahora, los británicos se especializaron en estadísticas, manteniendo la idea que los problemas sociales como la pobreza estaban fundamentados en los problemas de los individuos como el alcoholismo y la ignorancia, como lo es el tratado en la teoría de los sentimientos morales y la riqueza de las naciones. Dicha concepción se ve reflejada en la obra de Jan Marcel, quien con sus obras, conversaciones sobre economía y nociones sobre economía política, John Hopkins pretende introducir mediante el relato a las personas del común a conceptos básicos que le permitan entender los cambios y la realidad naciente con los cambios derivados de la revolución industrial, incentivándolos a salir de la ignorancia y fomentando el autoestudio para el desarrollo personal. La obra de Comte se centra en reacción a la Ilustración, como causa de la Revolución Francesa desde una perspectiva conservadora como la de su mentor, planteando que la raíz del caos que se vivía en su época, gracias a los cambios tanto de la Revolución Francesa e industrial, eran producto del desorden intelectual, derivado de los antiguos sistemas e ideas, teológico y metafísico, planteados en su teoría de la evolución en la ley de los tres estadios, siendo el estadio positivo como única forma válida de conocimiento y la ciencia como motor de avance del progreso.
Comte le da el nombre a la sociología y define los métodos sociológicos básicos para que tome el carácter científico, independizándola de la filosofía como disciplina. La Revolución Francesa trajo consigo un movimiento antimonárquico que se extendió por el mundo, así como los ideales en los cuales se basó de libertad e igualdad para todos, creando en la Asamblea la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 y estableciéndose como base de la Constitución francesa. Sin embargo, la declaración no incluía a la mujer como sujeto de derecho, pero sí de castigo, lo cual impulsó que a Olympe a publicar la Vindicación de los Derechos de la Mujer y la ciudadanía, reclamando ser incluidos y consideradas en este nuevo orden, posicionándose como una de las pioneras y fundadoras del feminismo junto a Marie, quienes a través de sus obras reclamaron derecho a la instrucción, derecho al voto, reformas sociales para protección de familias y las mujeres, quienes, aunque no son consideradas como influencia de la sociología, considero que merecen reconocimiento a su trabajo y activismo al reclamar reformas sociales muy a pesar de las limitaciones sociales impuestas de la época. Spencer plantea teorías evolucionistas desde dimensiones generales, discerniendo entre tamaño, complejidad, diferenciación y cohesión en cuanto a naciones que permanecen unidas durante el tiempo, distinguiendo 4 tipos de sociedades desde lo simple, compuestas doblemente compuestas, triplemente compuestas en bases a la heterogeneidad, sistemas de gobierno e industrialización. Además, apuntó a una idea sobre la supervivencia del más apto aplicada a las sociedades. Spencer no creía que la evolución fuera inevitable, unilateral, ni mucho menos lineal. En cuanto a los inicios de la sociología italiana, destaca Pareto con sus estudios sobre las acciones lógicas, racionales y las no lógicas, sentimientos, planteando que estos hacen impredecible el carácter del ser humano y la base del conflicto de clases con la diferenciación entre las motivaciones de las clases inferiores guiadas por el sentimiento, versus la persecución de los intereses como motivación de las élites en calidad de clase dominante. Miessen, aparte de ser heredera y continuar con la tradición de Marx y Martineau, con sus novelas económicas fue una adelantada de su época, al realizar una serie de ensayos donde reflexionaba acerca de las ciencias políticas y económicas, convirtiéndose en la abanderada del movimiento sufragista inglés y defensora de la mujer trabajadora. En cuanto a la sociología francesa, Henri de Saint-Simon se posiciona como fundador junto a Comte, quien fuese su pupilo desde los 19 años, con la construcción de un socialismo utópico con un enfoque conservador como reacción y en oposición a la Ilustración, donde proponía volver a los valores sociales medievales conservando los avances tecnológicos que venían descubriéndose gracias al impulso que la Ilustración le dio a la ciencia y que derivó en la Revolución Industrial. Asimismo fue Simon quien adjudicó el carácter positivo que deben tener las ciencias sociales, empleando el método científico para darle rigor y veracidad a las investigaciones con miras de descubrir las leyes que rigen a la sociedad. En los años 1800, Henri Martineau, inspirada por el enfoque y misión asumida por Marx, saca a la economía del ámbito académico, haciéndola accesible al pueblo, presentándola a través de novelas económicas, donde por medio del relato desarrolló temas como el origen de los medios de producción, la división del trabajo, la lucha por el sufragismo y el abolicionismo, consolidándose como una gran activista de su época. En Francia, Flora Tristán genera controversia tanto por su activismo en favor de la emancipación de la mujer y los derechos de los trabajadores como con su obra Unión Obrera, en la que insta a los obreros a unirse y reconocer a las mujeres como iguales y compañeras de vida, convirtiéndose en la primera mujer en hablar de socialismo y precursora de lo que posteriormente haría famosos a Marx y a Engels.
Alexis, por su parte, se destacó con su obra La democracia en América, analizando la democracia republicana existente en Estados Unidos. Su obra y pensamiento se centra en el planteamiento que el hombre siempre busca la igualdad y que el cambio social es el resultante de esa búsqueda hacia la cual la sociedad tiene tendencia. La importancia del aporte de Marx a la sociología, junto con la temporalidad de su obra, radica en su análisis del sistema capitalista como principal causa de los problemas modernos gracias a la constante lucha y relaciones de dominación-opresión presentes en el capitalismo, concentrando tanto la riqueza como el poder como material en unos pocos que privan al trabajador del contacto con la expresión de sus impulsos básicos creativos, con la alienación de los trabajadores y desnaturalización del trabajo, alejando a los obreros de su potencial humano, para su realización con la ejecución de trabajos mecánicos y repetitivos. La teoría del valor del trabajo explica cómo la explotación capitalista cambia la mentalidad del ser humano, centrándola en el materialismo y la ambición por la posesión de propiedades, alejando al ser humano del desarrollo y expresión de las capacidades humanas y planteando como solución la unión proletaria para derrocar el sistema e instaurar el comunismo como sistema más evolucionado de la humanidad. La principal preocupación de Durkheim fue estudiar la influencia de las grandes estructuras sociales y de la sociedad misma sobre los individuos. Su contribución a la teoría estructural funcional se constituye en el análisis de la estructura social y la cultura, desarrollando el concepto de hecho social material e inmaterial como principales niveles de la realidad social. En su sociología de la moralidad plantea que los individuos se volverían esclavos de sus pasiones, cada vez más insaciables, en la búsqueda de placer como instinto primordial, estableciendo la necesidad de control interno ejercido mediante vínculos morales que, cuando no están bien definidos, son generadores de anomía al no marcar apropiadamente la línea entre lo correcto y lo incorrecto. Beatrice fue una gran líder y socialista inglesa, fundadora de London School of Economics, participando activamente en la política de su época, liderando la Sociedad Fabiana y el Partido Laborista Británico, una gran crítica y reformista social y económica que elaboró una de las primeras propuestas para la reestructuración del sistema social y de pensiones estatales inglesas. Para los años 1858, George Siemens fue un gran influenciador de la teoría sociológica norteamericana de la Escuela de Chicago y cofundador de la Sociedad Alemana de Sociología, a pesar de sus problemas para ingresar al mundo académico, siendo discriminado por sus orígenes. Llegó a ser un sociólogo muy valorado en su época, centrando sus trabajos en el estudio de fenómenos a pequeña escala, como en las formas de interacción y los tipos interactores, influenciando el interaccionismo simbólico. Las acciones recíprocas que Simmel plantea, que los individuos se unen en base a los instintos, dando forma a la sociedad construida desde las relaciones recíprocas entre los individuos. En la filosofía del dinero trabaja desde una perspectiva macrosocial con la preocupación acerca de la dominación que el dinero ejerce sobre el individuo, cambiando el significado del valor de las cosas y su cuantificación en función monetaria en vez del significado del trabajo y desarrollo del potencial humano. Por último, Welber hace el intento de redondear la teoría marxista en la teoría de la estratificación, abordando las dimensiones desde el prestigio, estatus y poder. La teoría weberiana es más aceptada que la marxiana, ya que no se adhiere desde el radicalismo, sino que propone una teoría alternativa basada sobre la razón kantiana de causa y efecto, realizando un estudio más completo del mundo social que Marx. Su obra se centra en el proceso de racionalización, representando en el estudio de la evolución progresiva y racional de las instituciones, por ejemplo, desde el proceso histórico de burocratización, así como la racionalización de la religión, el derecho, la ciudad, la música, con los tipos ideales
se establece su metodología sociológica, ya que estos ideales se convierten en herramientas que ayudan al científico social para interpretar la realidad.